Los mitos esconden verdades y la historia los intereses de quien la cuenta. Hoy descubrimos los secretos que intentaron ser borrados por las arenas del tiempo. Sean bienvenidos, testigos del oculto, y prepárense para conocer la historia apócrifa. Como este es el último video de la serie, quiero separarlo en 3 partes. En primer lugar, haremos un repaso por todo lo que vimos en la historia apócrifa, la historia no contada, ignorada y oculta. Porque sé que hablamos de muchos temas y como siempre me voy por las ramas y muchas veces termino enredado entre todo lo que les quiero contar, supongo que es buen momento para hacer un resumen. Luego, les contaré uno de los secretos más grandes y ocultos del Vaticano. Y quizás el verdadero origen de la Iglesia Católica. Y por último, cerraremos este documental hablando del Imperio Romano y su posible no caída. Quédense, porque este va a ser un video muy interesante. Claramente, el tema principal de esta serie fue la descendencia de Jesús y su posterior relación con los grandes tesoros abrámicos, el Santo Grial o Santos Griales, porque podrían ser varios, el Arca de la Alianza, la Menorá y la Mesa de Salomón, de lo que hablaremos hoy. Sin embargo, el prólogo de esta serie fue la Guerra de Troya, y la razón de presentarlo como un prólogo y no como el primer acto es porque sirvió de contexto para varios de los puntos que vimos en esta serie. La Guerra de Troya fue como el Ragnarok de los mitos griegos. Una gran guerra en la que se enfrentaron dioses y humanos, donde se termina con un orden establecido. En los mitos nórdicos, el Ragnarok es el fin del mundo, el apocalipsis, y la necesidad de encontrar nuevas tierras que los sobrevivientes de esta guerra puedan repoblar. Lo mismo que ocurre en Troya, donde según la Eneida, tras la caída de Troya, una superpotencia marina de antigüedad, Eneas lidera una expedición a través del mar Mediterráneo junto a algunos sobrevivientes para fundar una nueva ciudad, lo que terminaría siendo Roma. Aunque también existen indicios de que parte de esta expedición u otros sobrevivientes de Troya fundaran París, bautizándola quizá en honor al príncipe troyano París. Otro de los posibles orígenes de París, según la arqueología oficial y como ya vimos en este video, es que deba su nombre a un antiguo culto a la diosa Isis, algo que también tiene lógica, y es que, como les conté, la historia apócrifa comienza con la reina Escota, una reina egipcia que escapó de su tierra durante el éxodo judío, en un viaje donde terminaría fundando Escocia, pero además siendo origen de todos los pueblos gaélicos. Se sabe que hizo escala en Galicia, y no sorprendería que también haya peregrinado hacia Francia, antiguamente conocida como Galia, y de hecho podría haber llegado a París y luego cruzar el Canal de la Mancha llegando a tierras británicas, ¿no le parece? Quizá esta reina escota, quien convivió con los hebreos y abandonó la ciudad durante las plagas y el éxodo, sabía algo, o marcó una especie de ruta sagrada que siguieron los troyanos y luego los hebreos. Y es que el culto a la diosa Isis es el culto a los grandes misterios del universo, un culto iniciático continuado por las grandes logias esotéricas y ocultistas de la antigüedad, incluida la masonería. Aquellos iniciados que buscan observar lo que se oculta detrás del velo de Isis. Y es que fíjense qué interesante, Escota habría fundado la cultura gaélica, pisando Galicia y Francia, es decir, Galia. ¿Recuerdan el origen del Mesías? Jesús vivió en Galilea. Qué interesante, ¿no? Galicia, Galia, Galilea, incluso Percival, y ya me estoy adelantando, es de origen galés. ¿Notan esa conexión? Pasemos entonces al primer acto de esta serie, María Magdalena y el primer Santo Grial, la descendencia de Cristo. La historia oficial nos dice que María Magdalena escapó junto a un grupo de seguidores del Mesías hacia Éfeso, en las costas de Turquía, a menos de 400 kilómetros de donde estaba ubicada la ciudad de Troya. Y fue ahí
donde junto a José de Arimatea comenzó un viaje a través del mar Mediterráneo, haciendo una primera escala en Egipto, las tierras de la reina Escota, donde José de Arimatea logró rescatar unos misteriosos papiros de la biblioteca de Alejandría, unos papiros que rescató del incendio de esta biblioteca provocado en el año 48 por Julio César, emperador del Imperio Romano. Un papiro que tras dejar a María Magdalena en las costas del sur de Francia, escondió en Glastonbury, en las costas de Gran Bretaña, como si siguiera la ruta de la reina Escota, ¿no? Llegamos al segundo acto, el nacimiento de Sara, la hija de Jesús y María Magdalena, pudiendo ocurrir en Egipto o en Francia. Lo cierto es que según la historia de Occitania, el sur francés y de los pueblos gitanos, a ella la hicieron pasar por una esclava egipcia, sirviente María Salomé y María Cleofas, para ocultarla de la persecución romana. Y fue en Francia donde su descendencia fundaría la dinastía merovingia. Si bien se cree que el primer rey merovingio, el rey Meroveo, es un personaje que camina en el medio entre la historia y la mitología, se sabe que existió, pero se cuenta que nació de la unión de su madre con un monstruo marino, el Quinotauro. ¿Y qué pasa con eso? Que gracias a esa leyenda se dice que los reyes franceses deben llegar del mar. Quizá por eso a los herederos al trono se los llamaba Delfín. Y es interesante, ¿no? Los reyes deben llegar del mar. Así como los descendientes de Troya llegaron a París fundando la ciudad, o como María Magdalena llegó a Occitania junto a la herencia de Jesús, así como llegó desde Egipto la reina Escota. Pero además, el abuelo de Meroveo, el rey Faramundo, afirmaba ser un descendiente troyano, dándole peso a esta historia. Pasamos al tercer acto, donde hablamos sobre los consejeros espirituales de los merovingios y las siguientes dinastías reales francesas, los misteriosos cátaros, una secta cristiana alternativa, seguidores de María Magdalena y del apóstol Juan, quienes rechazaban la institución de la Iglesia Católica, considerándola el anticristo, y por eso fueron perseguidos por la Iglesia. Ellos aseguraban poseer un santo grial diferente, un santo grial originado en la palabra occitana Graal, del persa Gor-al, piedra preciosa tallada. El tema es que ellos descienden de una secta sincrética nacida en la antigua Persia, los maniqueos, o seguidores del profeta Mani, quienes mezclaban corrientes budistas, zoroástricas y cristianas con el gnosticismo, y que llegaron a Francia peregrinando por Europa y las costas africanas del Mediterráneo. El origen de esa tablilla sagrada podría tener dos posibilidades, o que sea una piedra sagrada de la India, donde suele tallarse un mantra mágico, conocidas como piedras mani, relacionándola así con los maniqueos y el origen persa de esa palabra, o que sea la misteriosa Biblia de Kolbrin, una Biblia alternativa que algunos aseguran sería la Biblia original, que estaría muy relacionada con los cátaros, pudiendo ser justamente esos papiros recuperados de Alejandría por José de Arimatea y ocultos en Glastonbury, donde, para evitar que sean destruidos en otro incendio, fueron grabados en tablillas. Pasamos al cuarto acto, el que le pertenece a los caballeros templarios, quienes originalmente fueron caballeros franceses de la región de Occitania, a quienes los reyes enviaron a Tierra Santa para recuperar Jerusalén del dominio musulmán. Tras recuperar Tierra Santa, Godofredo de Bouillon, líder del ejército, nombró a su hermano Balduino I rey de Jerusalén y a su compañero Hugo de Payns como el primer gran maestre de la Orden de los Caballeros Templarios, una orden militar que en principio se dedicaría a proteger a los peregrinos a Jerusalén de los ataques musulmanes, fundando finalmente él una orden secreta que se encargaría de proteger el linaje sagrado de Jesús, la Orden del Priorato de Sion. Los caballeros templarios fueron finalmente reconocidos por la Iglesia en 1129 en el concilio de Troyes. Sí, una ciudad francesa que hereda el nombre de Troya. Casualidad, la misma ciudad donde en 1180, casi 50 años después, un tal Getren de Troyes recupera una leyenda heroica británica del siglo V y escribe Percival y la leyenda del Grial.
Percival, un nombre ficticio para contar la historia del caballero galés Pedregur. ¿Y por qué le cambia el nombre? Porque, como vimos en este video, uno de los posibles orígenes de este nombre vendría del francés percer veil, perforar o atravesar el velo de Isis. Un caballero que el destino lo guía en la búsqueda del Santo Grial, en el que encontramos cosas muy interesantes. El Santo Grial lo ve en una visión mística junto a la menorá, la lanza de Longinus y la cabeza cercenada de Juan Bautista. La doncella que le muestra el Grial es una mujer joven, hermosa y pelirroja. Y de eso último voy a hablar al final, quien podría terminar siendo su hermana llamada Elaine, la forma francesa del nombre Helena. Interesante, ¿no? Todo lo ve en el castillo del rey pescador, metáfora del papa de la Iglesia Católica, y su abuelo, el rey Pelione, tiene un nombre muy similar al del rey griego Peleo, cuyo matrimonio hizo enfadar a la diosa Eris por no ser invitada, y eso originó el quilombo con la manzana de la discordia y la posterior guerra de Troya. Además, Pelione, según su historia, aseguraba pertenecer a un linaje fundado por José de Arimatea, quienes custodian el Santo Grial. Más claro, imposible. ¿Ven cómo todas las piezas del rompecabezas encajan? Continuamos con el sexto acto, el tarot, donde básicamente demostramos que los arcanos mayores muestran las diferentes etapas de un camino iniciático en la búsqueda del Santo Grial, demostrando al final que ese Santo Grial es María Magdalena y su descendencia. Y resulta que el tarot más antiguo que se conserva hoy en día es el tarot Visconti Sforza, una familia que nos lleva directo al siguiente acto, el séptimo, y es que Isabel de Baviera, reina de Francia durante la Guerra de los 100 años contra Gran Bretaña, era prima de Filippo Maria Visconti, creador del tarot. Isabel de Baviera, quien, según algunos rumores contados en París en su época, tuvo una hija extramatrimonial con un descendiente merovingio, siendo la verdadera madre de Juana de Arco, o quizá Juana de la Arca. Y la cosa es más o menos así. Los apellidos en esa época respondían o a oficios o al lugar de nacimiento de la persona, y en su pueblo natal, Don Remy, no había ningún arco. Su padre era granjero y ella usaba un estandarte. Lo que sí había cerca era un castillo que le perteneció a Godofredo de Bouillon, donde quizá los templarios ocultaron el arca de la alianza. Y es que, según se muestra en el pórtico de la catedral de Chartres, los templarios encontraron el arca en Tierra Santa y la trajeron a Francia. Esto explicaría por qué Juana de Arco hablaba con Dios siendo descendiente de Jesús, y la razón de su educación avanzada y entrenamiento militar, siendo hija legítima de reyes y posiblemente entrenada por los guardianes del arca. Pasemos al octavo acto, a Rennes-le-Château, una pequeña iglesia dedicada a María Magdalena en Occitania, cerca del castillo de Montsegur, el último bastión cátaro, donde un tal Berenguer Suñé, padre designado de esa iglesia, descubrió un misterioso tesoro que le brindó una riqueza incalculable, con la que llenó de símbolos masónicos, templarios y herméticos a su iglesia, y que compartió con otros curas de la zona, a quienes se cargó una misteriosa mano negra. Un secreto que algunos dicen eran los documentos del priorato de Sion, incluidos los árboles genealógicos que conectaban a los reyes merovingios con el linaje de Jesús. Un padre que además no solo le rendía culto a María Magdalena, sino también a Juana de Arco. Por algo será. Para llegar finalmente al último video, el noveno acto, el Arca de la Alianza, de la que oficialmente se desconoce el paradero. Hay quienes dicen que aún se oculta en alguna cueva de Jerusalén, otros que fue llevada a Roma por el emperador Tito, el punto focal de este video, o que la llevaron a Francia los templarios, depositándola cerca de donde nació Juana de Arco, aunque quizá también su última morada, como vimos en este video, sea alguna iglesia de Etiopía. Ahora, ¿y si todas esas opciones fueran posibles? Permítame explicarme. Tenemos el arca bíblica, el arca donde Dios le pide a Moisés que guarde las tablas de la ley, donde luego los hebreos, al llegar a Tierra Santa, agregarían la vara de Aarón y el frasco con maná.
Ahora el tema es que, según Éxodo 32:15, Moisés, al bajar del monte Sinaí y ver que los hebreos rendían culto al toro dorado, en un arrebato de locura rompe las tablas de la ley. Más allá de que Dios le renovó la confianza a su pueblo y le dio nuevas tablas, ¿realmente creen que dejaría las primeras tiradas en el suelo como si fueran basura? No, ¿verdad? Pueden estar rotas, pero no dejan ser una prueba de la existencia de Dios y una parte de su historia. Al menos yo haría un segundo cofre para guardarlas como reliquias. ¿Qué opinan? Quizá por eso encontremos tantos destinos finales para el arca, porque no había una sola. Quizás esa segunda arca estuvo en Francia y se relacionó con Juana de Arco, y por eso en su historia no había ningún objeto maravilloso como se ocurre en las guerras de los hebreos, o como ocurre en Etiopía, donde el calor que emanaba el Arca de la Alianza llegó a resquebrajar las paredes de la iglesia donde estaba guardada. Ahora, ¿y si eran tres? En este video vimos cómo el Arca de la Alianza entraba a la perfección en el sarcófago de la pirámide de Keops, y quizá la razón por la que Ramsés decidió perseguir con todo su ejército al pueblo hebreo tras permitirle su liberación es que se dio cuenta que le habían robado un objeto extremadamente valioso. Quizá las pirámides no fueron construidas por los egipcios y eran los restos de alguna antigua civilización antediluviana, y el arca funcionaba como una especie de batería, como un motor que hacía funcionar a la gran pirámide y le daba prosperidad a su reino. Esto es pura especulación, lo sé, pero hay teorías que hablan de que las pirámides emanaban algún tipo de energía y quizá la fuente de esa energía sea la radiación que emitía el arca. Y lo interesante es que los querubines de la tapa son idénticos a la diosa Isis. ¿Recuerdan? Ahora, antes de cerrar este repaso y hablar del tema principal de este video, el mito de Helena nos dice que ella era una semidiosa, hija de la mortal Leda con el emperador del cielo, Zeus, quien serviría como imagen de referencia para Yahvé, el dios de los hebreos. Por lo tanto, Helena era hija de Dios, así como lo es Sara, siendo hija de Jesús. Helena, además, en los mitos de Percival, era la portadora del Grial, al igual que María Magdalena, cuyo vientre, al estar embarazada, continuaba la sangre real. Helena de Troya, la gran Helena, o la Magna Helena, Magdalena. ¿Ven cómo todo se relaciona? Incluso en un aspecto tan simple como que todas eran pelirrojas. Y qué curioso que el mayor porcentaje de personas pelirrojas en el mundo lo encontremos en Escocia, la tierra fundada por la reina Escota. ¿Ven? Todo tiene sentido. De hecho, gran parte de los antiguos faraones de Egipto también eran pelirrojos, como muestra este estudio, como si existiese un antiguo linaje sagrado que porta esa mutación en los genes. Ahora que, espero, todo haya quedado claro, y si no, me disculpo, pasemos a hablar de lo que nos importa en este video, de lo que nos importa y eso que ya vamos 20 minutos. Como vimos a lo largo de esta serie, existen dos ramas bien diferenciadas en, digamos, la Iglesia católica. La institucional, fundada por San Pedro, según el mandato de Jesús en Mateo 16:18, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y la iglesia, digamos, espiritual, y no lo tomen a mal, surgida del peregrinaje de María Magdalena por Francia, a quien rinden culto los cátaros, y que la iglesia persiguió como herejes, censurando sus evangelios y ocultando el hecho de que María Magdalena fue esposa de Jesús. Teniendo esto en claro, hablemos un poco de la Iglesia Católica como institución. Y sé que no hace falta que lo aclare, pero para no herir susceptibilidades, no me estoy metiendo con la religión en sí, ni con la fe, que a muchos ayuda, sino con la institución y su historia oscura, que en palabras de Ruiz de Santayana, el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Bien, vimos en este video cómo Pedro despreciaba a María Magdalena, ¿recuerdan? Y fue el Papa Gregorio I en la homilia 33 del 591
quien distorsionó la historia y la Biblia para que sea recordada como una prostituta. Y de hecho, fue la Iglesia Católica quien persiguió disidencias a través de la Santa Inquisición y quien distorsionó la palabra sagrada para crear el Nuevo Testamento, censurando evangelios como apócrifos, que se traduce del griego apócripto, ocultar lejos u oscuro. Ahora lo interesante viene de la simbología y los orígenes ocultos del Vaticano y la Iglesia Católica. Mucho de esto lo repasamos en este video hace ya tiempo, pero vamos a hacer una lista rápida para no hacer más largo este video. Y si quieren, ya en otro informe, profundizamos en estos temas. La ciudad del Vaticano está emplazada en el corazón de la ciudad de Roma. Recuerdan, la fundada por los sobrevivientes de Troya, y debe su nombre a una antigua colina donde se realizaban rituales de magia negra dedicados a la diosa etrusca Bática, la diosa del inframundo. Recordemos Mateo 16:18. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Interesante, ¿no? Podríamos decir que bueno, como dijo Jesús, la iglesia fue fundada sobre la puerta del infierno y no logra ser tumbada. Es un punto para la iglesia de Pedro. Pero ahora miren un poco la vestimenta ceremonial del Papa. A esta corona se la llama mitra, el mismo nombre del antiguo dios solar persa. Curioso, ¿no? Un antiguo dios solar, pagano, venerado desde la India hasta Roma, que ahora su nombre representa la corona papal. Pero además, la imagen del Papa no es muy similar a la del dios sumerio Oannes, una especie de hombre pez, el rey pescador. Un dios que surge del mar para civilizar las antiguas culturas mesopotámicas. Y por último, quiero que hablemos de San Pedro en sí, el guardián de las llaves, quien porta dos llaves, una dorada y una plateada, las mismas que se muestran en el escudo del Vaticano. La dorada es la que abre las puertas del cielo, y la plateada, supongo se lo imaginan, es la que abre los dominios de Bática, el infierno. Una figura que en realidad se inspira en el antiguo dios romano Jano, el dios de las puertas, de los comienzos y finales. Un dios que porta dos caras, la dualidad, bondad y maldad, justicia y fuerza, la Iglesia Católica. Un dios que se opone a la diosa griega Hécate, la diosa de las tres caras, que ven el pasado, presente y futuro, que los gitanos relacionan con Sara, la hija de Jesús. La diosa griega de la magia, la fertilidad, la caza y la pesca, la prosperidad, que si bien hoy en día se relaciona más con la magia negra, el ocultismo, los rituales neopaganos y la Wicca, en origen era una diosa que guiaba a las personas en el camino espiritual, por eso la antorcha que aleja la oscuridad. Una diosa que tiene tres caras, que representa en la simbología cristiana a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la fertilidad, abuela, madre e hija, María, Magdalena y Sara, el pasado, presente y futuro. Ahora hablemos del Arco de Tito. Dijimos que fue inaugurado en el 70 después de Cristo tras la conquista romana de Tierra Santa, donde mostraban a legionarios romanos trayendo los tesoros sagrados a Roma. Distinguimos la menorá, las trompetas que derrumban las puertas de Jericó y un objeto misterioso, quizá el Arca de la Alianza, o tal vez la Mesa de Salomón, conocida también como la Tabla o el Espejo de Salomón. Una mesa donde, según la leyenda, aquel rey escribió el Shem a Meforash, un antiguo texto que, según la tradición cabalística, oculta el verdadero nombre de Dios, junto a todo el conocimiento del universo, incluidos el pasado, presente y futuro. Las visiones de la diosa Hécate. Puede que piensen que esto solo es una propaganda política de Tito, que esos objetos o no existen o son simplemente reliquias mitológicas. Pero miren esto. Según Israel Noticias, el gobierno israelí envió una carta al Papa Benedicto XVI donde le exigían la restitución de la menorá a Israel. Pueden darle la credibilidad que ustedes consideren a este medio, pero déjenme mostrarles algo. Nos encontramos utilizando el Google Maps sobre el Vaticano y vamos a visitar la Biblioteca Apostólica Vaticana en este preciso punto.
entrando en este salón parte de los museos vaticanos. Una pasarela que, como ven, muestra a un lado la construcción de la Basílica de San Pedro y al otro la basílica completa, por lo que sería un pasillo que relata la historia del Vaticano en sí. Ahora miren lo que nos muestran justo en el centro, la menorá. ¿Qué nos quieren decir con esto? ¿Acaso Israel tiene razón en reclamarla? ¿Está este objeto sagrado oculto en el Vaticano? Y miren al frente, un extraño atril con 3 libros. ¿No les recuerda esto a la mesa de Salomón? 3 libros, uno que podría mostrar el pasado, otro el presente y otro el futuro. Interesante, ¿no? Será como muestra el arco del triunfo de Tito que estos objetos sagrados están en posesión del Vaticano. Y ahora quizás se pregunten ¿por qué el video se titula El Imperio Romano? ¿Cuándo vamos a hablar del Imperio Romano? Y quiero ser sincero con ustedes, la idea de hacer esta serie documental era celebrar los 4 años del canal, hablando de María Magdalena y su hija Sara, y una cosa llevó a la otra, y a medida que investigaba encontraba cosas cada vez más interesantes, lo que derivó en esta serie de 11 episodios, llegando a este punto, una idea que también estuvo a punto de entrar en los niveles inferiores de mi iceberg, y me alegro de habérmela guardado para cerrar este documental. El tema es así, hablando mal y pronto, como dice un amigo. El cristianismo llega a Europa tras la conquista de Roma sobre Tierra Santa en el 70 de nuestra era, siendo para el 11 de mayo del 330, y miren qué fecha, ¿no? 11 y 330, 33, cuando Constantino I mueve la capital de Roma a Constantinopla, acercándose, digamos, a la zona cristiana. Un emperador que la iglesia considera el promotor del cristianismo en Roma, y por eso fue nombrado San Constantino, aunque en realidad fuera pagano toda la vida, permitiendo solamente la libertad de culto, siendo recién bautizado en su lecho de muerte. Fue recién entonces, en el 380 de nuestra era, cuando el cristianismo fue nombrado la religión oficial del imperio. Y digamos que para ese entonces, Roma ya había conquistado más territorios de lo que era capaz de controlar, y las luchas internas políticas ocasionaron la caída del imperio para el 476 de nuestra era. Ahora, los conflictos internos en el imperio venían de hace mucho tiempo, y ahí surge la duda. ¿Y si el imperio romano nunca cayó? ¿Y si la élite de esa época, que al igual que hoy en día, gobernaba tras las sombras, influenciando sobre césares y emperadores, encontró en esta nueva religión una forma de perpetuar su poder en las sombras, incluso ante la caída de su imperio? La religión que forjó las monarquías en el mundo, la que censuró el conocimiento, distorsionó la historia y transformó el mundo, siendo incluso el primer banco. ¿Y si el imperio romano nunca cayó y se volvió una religión? Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente.